Quizás alguno recordéis una historia que conté hace algunos años de un grupo de militares del ejército inglés que estaban haciendo maniobras en Londres y por la noche, cuando tenían tiempo libre, salieron. Algunos de ellos, cuenta la historia, desgraciadamente pues bebieron un poquito de más, y el caso es que entre que era de noche y la niebla que normalmente suele haber en Londres en invierno, pues no sabían cómo volver al batallón, a donde ellos estaban, al regimiento. Así que iban caminando por la calle y de repente encontraron a un hombre y le preguntaron: ¿usted sabe dónde estamos? Ellos no se dieron cuenta que ese hombre precisamente era el comandante en jefe del ejército, pero ellos, como habían bebido un poco, ni se habían dado cuenta de que él estaba ahí, que era él. Y el hombre, al ver a dos de sus soldados así, tambaleándose y en aquella manera tan indigna del ejército, se puso firme, se cuadró y le dijo: ¿ustedes no saben quién soy yo? Y entonces uno le dijo al otro, y dice: uy, ¿cómo estamos? Nosotros no sabemos dónde estamos, él no sabe quién es. Es un poco lo que está sucediendo en nuestro mundo en el día de hoy. La gente no solamente no sabe quién es, sino que tampoco sabe dónde está. Pero nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si a veces también sabemos quiénes somos. En el Evangelio según Lucas, el capítulo 17 y el versículo 1, en muy pocos versículos, encontramos algo que muchas veces somos y algo que no debemos ser, pero que desgraciadamente a veces todo lo que es, no solamente lo que nos rodea, sino nuestra propia vida, nuestro propio carácter nos arrastra y no somos capaces de ver el objetivo que Dios tiene para nuestra vida. Así que, como siempre, el Señor Jesús es muy claro. A mí me encanta leer los Evangelios y realmente le doy gracias al Señor que estéis leyendo los Evangelios, porque la clave en la vida es el Señor Jesús, sin ninguna duda. Y aquí en Lucas capítulo 17 y el versículo 1, dice la palabra del Señor que Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel de quien vienen tropiezos. Luchamos con problemas diferentes, en situaciones diferentes, porque a veces no sabemos quiénes somos y no somos capaces de reconocer nuestras debilidades. En primer lugar, ¿por qué existen tropiezos? Sencillamente porque no somos perfectos. Ninguno lo es. Y muchas veces pensamos que al seguir al Señor Jesús y cuando su Espíritu entra dentro de nosotros y realmente no solamente nos transforma desde el primer día, sino que sigue transformándonos día a día, pensamos como que ya estamos en un nivel determinado y no nos damos cuenta que seguimos siendo imperfectos. Y si no dependemos de Dios día a día, momento tras momento, en cada una de las decisiones que tomamos, vamos a ser imperfectos. Y a veces incluso podemos hacerle daño a otras personas. Porque dice el versículo 2, el mismo Señor Jesús: mejor le hubiera sido si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ahora, es imposible no caer, es imposible no equivocarnos en algunas ocasiones, incluso buscando al Señor, porque nuestra naturaleza muchas veces nos arrastra. ¿Os acordáis de aquel capítulo del apóstol Pablo entero dedicado al hecho de que muchas veces él quería hacer cosas y no era capaz de hacerlas? Y estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Qué tenemos que hacer? Preocuparnos. Por eso el Señor Jesús habla de una manera tan directa en este momento, de que no tengamos ni intenciones ni motivaciones de hacer caer a otra persona. Podemos equivocarnos, pero tenemos que ser lo suficientemente humildes. Por eso, volviendo a la historia del principio, ¿qué es lo que no somos? No somos perfectos. Así que tenemos que tener la suficientemente humildad para decir: tengo que orar en cada momento, tengo que pedirle al Señor sabiduría en cada momento, en cada decisión que voy a tomar, porque no solamente puedo caer yo, sino que puedo hacer caer a alguien que me está viendo. No solamente eso. Es curioso que yo sé que algunos lo conocéis, me he referido a ello en varias ocasiones. Hace ya 20 años, pero no creo que la situación haya cambiado mucho.
que uno de los institutos de encuestas más famosos en todo el mundo hizo una encuesta a más de 10.000 personas en diferentes lugares con una pregunta muy simple: ¿usted cree en Dios? Si la persona respondía que sí, pues la encuesta terminaba. Pero si la persona decía no, la clave en la encuesta era saber por qué, cuál es la razón, por qué no cree en Dios. Y es curioso que prácticamente el 95% de las respuestas, es decir, prácticamente todas, se dividían en dos, y exactamente en la misma proporción las dos respuestas. Primero, el problema del mal en el mundo, supongo que lo habréis escuchado en muchas ocasiones: si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Pero la segunda respuesta, exactamente con el mismo porcentaje, prácticamente la mitad, era: porque yo conozco mucha gente que sí cree en Dios o que dice creer en Dios y no son mejores que yo. Entonces, no solamente en nuestra motivación, en nuestra actitud, tenemos que pedir al Señor sabiduría para no ser un mal ejemplo a otras personas. Porque a veces, incluso intentando hacer las cosas bien, a veces hacemos cosas que no debemos. Por eso, el Señor Jesús le dice: más le valiera ponerse una piedra de molino al cuello. Claro, cuando vemos el contexto de esta frase, veis que yo lo he extendido a toda la vida en sí, pero el contexto en los demás evangelios tiene que ver con los más pequeños, con los niños, con los que todavía no son capaces de comprender muchas cosas que nosotros hacemos. Como esa célebre historia que siempre decimos cuando alguien llama: dile que no estoy en casa. Pues nuestros hijos no van a comprender ese dile que no estoy en casa, porque sí estás en casa. Entonces, el Señor Jesús quiere que primero vivamos de una manera diferente, nos demos cuenta de que no somos perfectos, que necesitamos al Espíritu de Dios en cada momento de nuestra vida, pero también que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cosas que a nosotros nos pueden parecer bien están haciéndole daño a muchos que no comprenden lo que nosotros hacemos, y más a los más pequeños. Pero entonces, como el Señor es realmente una persona genial en la enseñanza, el maestro por excelencia, Él pasa de lo que es no somos perfectos al siguiente paso, y es que no debemos ser insensibles, no debemos ser fríos, no debemos tomar las cosas de cualquier manera, porque sigue diciendo: tened cuidado, si tu hermano, sigo en el versículo 3, peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdona. Ya que no somos perfectos, es imposible vivir la vida cristiana sin el perdón. Es imposible vivir sin que alguien me perdone cuando yo me equivoco y sin que yo aprenda a perdonar a los demás cuando se equivocan, porque no somos perfectos. Y muchas veces comprendemos muy bien lo que el Señor dice, que siempre va a haber tropiezos, que no somos personas perfectas, pero quedamos en un grado de insensibilidad. Somos personas insensibles que no somos capaces de ayudar a aquellos que quizás han cometido una equivocación. Y puede ser en contra de nosotros mismos, puede ser algo que a nosotros no nos guste. Y por eso tenemos que aprender a perdonar. Y sabéis, el mayor problema para aprender a perdonar, y lo vamos a ver enseguida, porque como os decía, el Señor Jesús enlaza perfectamente todas las situaciones una detrás de otra, es cuando juzgamos a otras personas. Yo siempre digo en broma, y hablamos en mi familia, alguna de las bromas que nos decimos para comprender lo que es la vida espiritual, nosotros ya tenemos suficiente con nuestra familia, con intentar que siga al Señor, con mi vida, con nuestra vida personal, como para intentar gobernar la vida de otras personas. ¿Cuándo no somos capaces de perdonar? Pues cuando queremos juzgar a otros, cuando queremos que todos hagan lo que nosotros decimos, cuando no nos llega con que nuestra vida esté cerca del Señor, sino que queremos juzgar a otras personas. Y por eso el Señor Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que muchas veces esa insensibilidad nos impide ponernos en el lugar de otra persona, comprender sus debilidades
saber que de la misma manera que yo he caído, no sé si en la misma situación o en otra, la mejor manera es ayudar a esa persona. Y por eso hablar con ella y perdonarla. Pero la cuestión es que para que podamos perdonar, tenemos que aprender a vivir fuera de, ¿cómo podría explicar esto? De lo que creemos que son nuestros derechos. A veces no perdonamos a otras personas porque decimos, no, es que no sabes lo que me hizo, no sabes lo que hizo. Cuando vivimos defendiendo nuestros derechos, lo que tenemos en nuestro corazón es resentimiento. Y aunque solo sea por egoísmo, y sé que vais a entender esta frase, a quien más daño nos hacemos es a nosotros mismos. Porque el resentimiento a quien le hace daño es a la persona que lo tiene dentro. Por eso el perdón es una manera de liberación también, y por eso el Evangelio es perdón. Porque nos ayuda a vivir sin resentimiento. Sin preocuparnos de lo que otras personas han hecho, de lo que las circunstancias han hecho, o incluso de lo que nosotros mismos hemos hecho en el pasado y no somos capaces de perdonarnos. Dios no quiere que vivamos una vida resentida, que el resentimiento esté dentro de nuestro corazón, sino que le entreguemos todo al Señor. Por eso, siempre para perdonar, hay dos pasos muy sencillos. Solamente con el tema del perdón podríamos hablar horas, y hay libros enteros hablando del perdón. Pero hay dos cosas muy sencillas que a veces olvidamos. Primero, para perdonar siempre alguien tiene que pagar el precio. Nosotros fuimos perdonados, y en un momento tomaremos el pan y el vino que nos recuerdan que alguien pagó el precio para que nuestra vida fuera perdonada. Y fue Dios en las tres personas. El Padre con su amor, el Hijo entregándose, el Espíritu Santo para que podamos comprender de lo que Padre e Hijo han hecho. Es decir, la Trinidad por completo pagó un precio, y un precio absolutamente infinito, eterno, para que nosotros podamos estar aquí esta mañana y seamos perdonados. Incluso, fijaos una cosa, independientemente de lo que sintamos, porque su perdón es incondicional, y a veces, como somos imperfectos, que nos sentimos, es que yo no merezco ese perdón. Claro, no lo vas a merecer nunca. Porque fíjate el precio que el Señor pagó. ¿Alguna vez crees que vamos a merecer la vida del Señor Jesús? ¿Su sufrimiento? No. Así que más vale descansar en el perdón, porque alguien pagó el precio. Pero también cuando nosotros queremos perdonar a otra persona, alguien tiene que pagar el precio, o nosotros o la otra persona. No existe el perdón sin que alguien pague un precio. Y de la misma manera, no existe el perdón sin que alguien dé el primer paso. Porque muchas veces sí, perdonamos a alguien y decimos, sí, yo ya le perdoné, pero nunca se lo hemos dicho. O alguien nos perdonó a nosotros. Y después a veces cuando nos encontramos, incluso he conocido historias de gente que me dice, no, yo paso al otro lado de la calle para no encontrarme con esa persona. ¿Pero por qué? ¿Le has perdonado? Sí, pero dale un abrazo. Porque alguien tiene que dar el primer paso. Por eso, y seguimos porque el tiempo se va muy rápido. Tercero, sabemos que no somos perfectos y no podemos ser insensibles. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no aprendemos a perdonar, nos volvemos incrédulos. Fíjate, porque es lo siguiente que le dice al Señor. Los apóstoles le dijeron al Señor, versículo 5, aumentanos la fe. A veces comenzamos a leer en ese versículo y pensamos, bueno, ellos necesitaban fe para hacer cosas extraordinarias. No, ellos se dieron cuenta de que no podían perdonar de esa manera. ¿Y tú crees que puedes hacerlo? Yo sinceramente, si hubiera estado con el Señor, le habría dicho lo mismo. Después de que el Señor me dice, Jaime, tienes que perdonar. Y si 7 veces viene alguien a pedirte perdón en el mismo día, la misma persona, tienes que perdonarle. Yo tendría que decirle, Señor, yo necesito más fe para vivir de esa manera. Vosotros no. Y entonces el Señor, como siempre, eleva su enseñanza hasta lo extraordinario para que se den cuenta de lo que quiere enseñarles. Y le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña que existe, diríais a este árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que, ¿qué les está diciendo el Señor? No se trata de fe, se trata de una decisión, se trata de que tú quieres perdonar, de que tú quieras vivir
de una manera diferente. Y hasta ahí quizás podemos entenderlo. Porque muchas veces sí nos gusta lo extraordinario. ¿A quién no le gustaría tener una fe semejante como para decir a cualquier árbol de esta ciudad o cualquier situación, pues desaparece y de repente Dios lo hace? Pero ¿sabes lo que ocurre? Que esa es una de las tentaciones del enemigo, buscar siempre lo extraordinario. Y lo que Dios hace es renovar nuestra vida por completo en lo ordinario, en lo del día a día, en las cosas que vivimos cada día. Que sí, que puede ser muy bonito que un día hagas algo tan extraordinario que un árbol se plante en medio del mar, pero si luego tu vida de día a día no refleja ese amor, ese cariño por el Señor, ese depender de Él, ese necesitarlo en cada momento, ¿de qué ha valido lo extraordinario? ¿Entendéis el argumento del Señor? No os preocupéis si a veces nos da la sensación de que el Señor va demasiado rápido explicando las cosas, porque lo hace sencillamente para que comprendamos lo que quiere hacer. Por eso no deja ni responder a sus discípulos y les cuenta una historia, la siguiente historia. ¿Qué estamos buscando? ¿Lo extraordinario? ¿Tener fe extraordinaria para hacer lo que sea? ¿Para aparecer en las primeras páginas de todas las redes sociales ahora? Y entonces el Señor va al corazón de todo y nos habla la siguiente historia. ¿Os acordáis? Supongo que habéis leído estos versículos antes. Versículo 7. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dice más bien, prepárame algo para cenar, vístete y sírveme hasta que haya comido, bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que deberíamos hacer. Y ahí llega la clave de todo el pasaje. Y ahí son los últimos minutos esta mañana, porque es donde tenemos que centrarnos. Y espero que quizás también en los próximos minutos esta semana, porque es cierto que no somos perfectos. Y es cierto que muchas veces somos insensibles para juzgar a los demás. Y es cierto que también a veces somos incrédulos porque estamos luchando con nuestra propia vieja naturaleza. Pero ¿sabes cómo resolverlo todo? Algo tan sencillo como servir. Cuando ayudamos a los demás, cuando no esperamos a sentarnos a la mesa, sino que estamos sirviendo a otras personas, entonces reconocemos no solamente que no somos perfectos, sino que dejamos de ser insensibles porque vemos las necesidades de los demás y comenzamos a vivir día a día con el Señor. Y es curioso porque desde el principio, siempre que leía esa frase, siervos inútiles, refleja perfectamente lo que es una sensación delante del Señor, porque por mucho que hagamos, no hacemos más que lo que teníamos que hacer. Pero la gran sorpresa para mí fue que al examinar exactamente la palabra que el Señor Jesús usó, es una palabra que no existe en castellano. No tiene tanto que ver con siervo inútil, sino siervo inmerecedor. Esa palabra no existe en castellano. Pero es alguien que no merece nada. No tanto alguien que es inútil, porque a veces incluso podemos quedarnos con esa sensación. No, yo solo hago lo que puedo para el Señor porque soy inútil. No, Dios no hace nada inútil. Lo que sí sé es que Jaime, y espero que cada uno de vosotros comprendáis esa frase, es un siervo inmerecedor. Yo no merezco lo que Dios está haciendo en mi vida. Ni siquiera la vida de cada día, ni siquiera levantarse cada mañana, es un regalo de Dios. Y recordad que el problema del pecado fue que cuando Dios les regaló todo al ser humano, a Adán y Eva, ellos, Romanos capítulo 1, ¿os acordáis lo que dice Pablo? No le dieron gracias. Siempre nuestros problemas comienzan cuando no somos capaces de agradecer lo que Dios hace por nosotros. Así que sí, somos siervos del Señor y vivimos cada día ayudando y sirviendo a los demás, pero somos siervos inmerecedores. Y esa es la razón por la que siempre cuando habla de siervos y ministerio en el Nuevo Testamento utiliza una palabra que
Perdonadme el paréntesis, la Iglesia de Roma convirtió en un acto de autoridad la palabra episcopos en griego, que simplemente significa cuidador, el que cuida a otra persona, el que se preocupa por ayudar a otras personas. Ahora, claro, es sencillamente un cargo, el obispo. No. Por eso Pablo dice, el que anhela cuidar a los demás, anhela una obra inmensa. Anhela una obra muy buena, porque estamos reflejando el carácter de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque durante mucho tiempo, y los primeros años de la Iglesia, y después en la Reforma, y en el siglo XIX, el siglo pasado, muchísimas personas se dieron cuenta de que servir al Señor es precisamente eso, ser inmerecedores de que estemos a su servicio, pero servir a los demás. Y jamás lo vemos como una posición de un cargo. Pero desgraciadamente el enemigo es muy astuto, y no solamente en la Iglesia de Roma, sino muchas veces, y más en el mundo moderno, con todo lo de las redes sociales y el mostrarse a los demás, muchas veces hay personas que quieren servir al Señor, pero quieren arrogarse ellos mismos su importancia, su trascendencia. Y le doy gracias al Señor porque aquí en la Iglesia tenéis muy buenos ejemplos de personas que sirven y aman al Señor de una manera incondicional. Pero también, desgraciadamente, a veces tiemblo porque en muchas secciones del cristianismo no veo ese ejemplo de servir a los demás. Y entonces pensamos que los cargos son tan importantes. Anhelas servir a los demás, deseas la mejor obra que existe. Pero recuerda que la vida cristiana es darse por los demás. Y que en muchas ocasiones no conocemos razones por las que Dios permite muchas cosas. Que en muchas ocasiones nosotros tenemos que ser perdonados y los demás tienen que perdonarnos. Que en muchas ocasiones tenemos que tener cuidado porque nuestro ejemplo puede hacer daño a otras personas y tenemos que ser lo suficientemente valientes para ir, pedir perdón y decir, lo siento, no tenía que haber hecho eso. Pero solo hay una manera de vivir la vida cristiana y es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos en este momento, porque después, como vais a ver en los próximos domingos, la historia ya cambia de rumbo, va hacia otro lugar. Y es ser como nuestro Dios es. ¿Sabéis? Todo depende del carácter de nuestro Dios. Y todo siempre está orientado hacia que nosotros vivamos en el Señor Jesús, en Él, como cuando Pablo está escribiendo la carta a los Efesios. ¿Recordáis que la cantidad de veces que dice en Cristo? No se trata tanto de seguir a Cristo, que es cierto, sino de vivir en Él todos los momentos de nuestra vida. ¿Sabes por qué? A veces resulta muy difícil para las personas, los no creyentes no lo entienden en absoluto. Pero a veces incluso para las personas que aman al Señor, comprender que todo depende del carácter de nuestro Dios. La Trinidad son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios nos explica que siempre las 3 personas viven y son felices, llenos de gozo, repite una y otra vez la Biblia, de alegría, de amor, de todo el carácter, justicia, bondad, de que Dios es, por una razón muy sencilla, porque siempre los 3 se dan el uno al otro. Jamás vas a encontrar un versículo en la Biblia en que uno pida para sí mismo. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo, el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es el nexo de unión. El mismo Señor Jesús dice, es mejor que yo me vaya porque el Espíritu hará un trabajo excelente dentro de cada uno de vosotros. Todos están buscando siempre el bien para los demás. Incluso de una manera cristiana, si quieres ser inmensamente feliz, vive para los demás. Sirve. Busca la gloria de las otras personas. Busca lo que pueda ayudar a otras personas, porque haciendo eso nos parecemos a nuestro Dios. Y por eso Dios es Dios. Y por eso, cuando nos acercamos a Él, quizás a veces no comprendemos algunas cosas o algunas situaciones, pero sí sabemos que Él nos ama de una manera impresionante, que su gracia lo llena todo, que incluso con
nuestras decisiones que a veces no somos capaces de tomar de una manera correcta, su Espíritu trabaja dentro de nosotros para decir, Jaime, esto hay que hacerlo de otra manera. Y sigue trabajando años y años y años hasta que estemos con Él, no te quepa ninguna duda. Pero sobre todo nos está diciendo día a día, ¿sabes cuál es la manera de vivir la vida cristiana? Sirve. Sirve a los demás. Porque sirviendo a los demás me estás sirviendo a mí. Y sirviendo a los demás puedes comprender cómo es mi carácter. Y cuando aprendemos a glorificar al Padre, al Señor Jesús, al Espíritu que está dentro de nosotros, es el que lo hace dentro de nosotros todos. Sin Él no podríamos ni siquiera dar un solo paso. Aunque no comprendamos esta frase, porque el mundo lo ve de otra manera, pero somos inmensamente felices en el Señor. Porque Él es la clave y Él es el que gobierna nuestra vida en el sentido de que sí, somos siervos inmerecedores, pero recuerda que el Señor Jesús dijo, ya no os llamo más siervos, sino amigos. La manera en la que Dios te ve, en la que el Señor Jesús te ve, llega a tanto que incluso regala la dignidad de llamarnos amigos. Oramos antes de seguir para terminar este momento. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a conocerte más, a conocer el carácter tuyo, a honrar al Señor Jesús, a que Él viva dentro de nosotros, porque es realmente, no la clave, es todo, no podemos vivir sin Él. Y a que tu Espíritu nos llene, nos vaya transformando, moldeando, enseñándonos a no hacer caer a nadie, enseñándonos a pedir perdón, enseñándonos a perdonar, enseñándonos a ser sensibles, a servir a los demás. Claro que somos siervos inmerecedores, pero estamos felices, somos felices de que tú hayas dado absolutamente todos los pasos, no solamente para nuestro perdón, sino para restaurarnos, como hijos, como amigos y como siervos. Y queremos demostrarlo aún con nuestros fallos en todos los momentos de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús.